Una de las herramientas gráficas más comunes en Lean Six Sigma, pero ¿qué es el diagrama de Pareto? El diagrama de Pareto es una gráfica muy útil para desglosar y organizar las categorías o causas de un problema. Es una gráfica de barras donde el eje horizontal representa las categorías o causas de un problema. El eje vertical representa la contribución de cada categoría del problema y se ordena de mayor a menor. Y la línea roja indica el porcentaje acumulado de contribución de las categorías hasta llegar al 100% con la última barra. El diagrama de Pareto puede ayudar a identificar los defectos más frecuentes o las causas más importantes de los defectos o las causas más frecuentes de quejas de los clientes, entre otros. Los diagramas de Pareto pueden ayudar a concentrar los esfuerzos de mejoramiento en aquellas áreas en las que se pueden obtener mayores ganancias. Por ejemplo, el gerente de un hotel desea investigar las causas de la insatisfacción de sus huéspedes y realiza un Pareto con las quejas que los huéspedes han externado durante este año. Vemos que la principal queja tiene que ver con la sala de las habitaciones. El principio de Pareto nos indica que en la mayoría de las situaciones tendremos pocos vitales, o sea, pocas cosas que realmente importan, y muchos triviales, o sea, muchas cosas que no importan demasiado. Por ejemplo, hemos notado que generalmente un pequeño porcentaje de las causas de los defectos representan un gran porcentaje del total de los defectos. Conocemos al Pareto como el principio del 80-20, ya que esto nos indica que el 20% de las causas o las categorías de un problema son responsables o contribuyen con el 80% del impacto de este problema. Aquí tenemos el ejemplo de un Pareto. Digamos que esas 10 barras que están ahí corresponden a las causas del scrap o el desperdicio generado en cierta fábrica. La suma de las 10 barras corresponden al 100% del scrap. La frecuencia podría representar las piezas que se desechan al scrap por cada categoría o causa. El porcentaje indica cuánto contribuye cada categoría al porcentaje total del scrap. El porcentaje acumulado va sumando los porcentajes de cada barra hasta llegar a la última donde suman el 100%. Donde podemos ver 2 de las 10 categorías, o sea, el 20% de las barras totales, contribuyen con el 80% del problema. La primera barra contribuye con el 50% y la segunda barra contribuye con el 30%. Estas dos barras contribuyen en conjunto con el 80% del problema. Y las otras 8 barras o el 80% de las causas o las categorías contribuyen solamente con el 20% del problema. Vaya, estos son los muchos triviales. El principio de Pareto es conocer el 20% de las causas, las cuales si atacamos pueden resolver hasta el 80% del problema. Con un 20% del esfuerzo podemos obtener el 80% de los resultados. Conociendo esto podemos ahorrarnos un gran trabajo. Bueno, generalmente cuando usamos Paretos solemos escoger la barra más alta para atacarla, pero no siempre seleccionar la barra más alta es la que debemos atacar. Hay veces que la barra más alta indica que es la más difícil, hay veces que no podemos resolver la barra más alta ya que implica mucho costo o situaciones con el cliente que no podemos atacar. Entonces no hay problema si no podemos resolver la barra más alta, siempre estará la de la derecha, la siguiente. Si no podemos resolver la siguiente, pues está la siguiente y la siguiente. El Pareto es una forma de priorización para atacar las barras en orden de importancia, de mayor a menor. Siempre en un diagrama de Pareto incluye el título para que sepas de dónde salieron esos datos, de qué periodo de tiempo es, de qué área, etc. Trata de pintar de otro color las barras que aproximadamente contribuyan con el 80%. Esto es para dar una noción a quien se lo vayas a presentar de dónde se concentra el 80% del problema. Uno de los errores más frecuentes es que se recorten los datos del Pareto. A veces los Paretos están muy flat o muy planos y tienen columnas muy pequeñas o muy parecidas entre sí, y es muy difícil apreciar el 80% del problema. Muchas personas recortan los datos para recortar visualmente el Pareto, pero al recortar estos datos ya no se muestra el 100% del problema,
Solamente se muestra la porción de los datos que no recortaron. Lo que se puede hacer es recortar entre comillas los datos, y esto es juntar las columnas más pequeñas en una sola columna llamada otros, sin sacar estos datos del total del problema. Así que, al mostrar este Pareto recortado entre comillas solo visualmente, estaremos mostrando el 100% del problema. Al hacer subparetos, debes de identificar bien en el título del Pareto de dónde sacaste estos datos. O sea, de qué barra estás realizando un subpareto. Se hace un subpareto cuando seleccionas una de las barras para hacer un zoom, digamos, de los datos que están contenidos en ella. Y deseas mostrar el problema solo de esa barra, de otras formas o con otras categorías. Por ejemplo, en este Pareto del original se muestran los defectos del 2019 en la línea dúplex por tipo de defecto. Seleccionamos el defecto leaking, que es el más grande, para hacer un subpareto, y deseamos ver en qué estación de trabajo se presenta más ese defecto. Vamos a hacer un ejemplo de diagrama de Pareto. Un inspector que trabaja en una fábrica de ropa investiga las fuentes de defectos de la ropa para definir la prioridad de los proyectos de mejora. El inspector da seguimiento al número y tipo de defectos en el proceso. Y el inspector tiene estos datos. Tiene el tipo de defecto, botón faltante con 217 eventos, hilo flojo 67 eventos, tejido mal alineado 18 eventos, defecto de tejido 23, error de puntada 112 y error de dobladillo 43. Tenemos también el costo por error y una multiplicación del número de eventos o conteo por el costo. Si hacemos un Pareto del número de defectos, o sea, la frecuencia de los defectos o el defecto más frecuente, el defecto más común es el botón faltante. Parece ser un verdadero dolor de cabeza para la empresa, ya que es el defecto número 1 y contribuye con el 45% del total de todos los defectos. Pero si hacemos una ponderación entre la frecuencia de los defectos, o sea, los eventos de cada defecto, por el costo de cada defecto, la historia es algo diferente. En el Pareto anterior, el botón faltante se ve como el problema número 1, ya que es el defecto de mayor frecuencia. Pero cuando hacemos este Pareto por costo, el defecto de botón faltante ya no es relevante, ya que está en el último lugar de importancia. El defecto más importante ahora es el error de puntada, el cual representa el 30% del costo total de los defectos. Tendría más sentido enfocarnos en este defecto que contribuye en mayor medida con los costos de la mala calidad. Entonces, no es dejarnos ir solamente por la barra más alta, sino buscar algunas maneras más importantes de ver cuál es la barra más importante y no la barra más alta. Bueno, vamos a ver este ejemplo en Minitab. Copiamos los datos que queremos graficar y los pegamos en la hoja de trabajo de Minitab. En la columna C1 tenemos los tipos de defectos. Para hacer un Pareto nos vamos al menú Stat, Quadri Tools y de ahí seleccionamos la opción Pareto. Nos aparece una ventana como esta y nos pide las categorías o atributos, esto es, los defectos o la info que está en formato de texto. Luego nos pide los datos numéricos. Seleccionamos la columna Conteo y le damos Enter. Y nos arroja nuestro Pareto por conteo de defectos. Generalmente suelo poner de otro color la barra más alta o las barras que contribuyan con el 80% aproximadamente del problema. En este caso solo pondré en rojo la barra más alta. Ahora grafiquemos otro Pareto, pero esta vez defectos por su importancia en dinero. Esto es la columna conteo por costo del defecto. Igual voy a iluminar la barra más alta en rojo. Y listo. Esto fue lo que quería compartir contigo de Pareto.
Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.